porque es la verdad un placer poder contar con 4 fieras, 4 profesionales comprometidas y además con unos grandes resultados, como son, por ejemplo, Eva de Miguel, agente de RE/MAX Clásico, nada más y nada menos, que lleva 9 añitos ya en RE/MAX, Club Platino, Club de las Estrellas 2, Hall of Fame este año. Además, es formadora de la escuela. Buenos días, Eva, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Por eso quiero empezar preguntando a Eva directamente, ¿qué es para ti aportar valor a un cliente? Bueno, pues aportar valor a un cliente para mí es al final cuando cumplo con sus expectativas, ¿verdad? Y al final pues intentas incluso superarlas y sorprenderle, ¿no? Al final, cuando tú has terminado el trabajo, el objetivo está cumplido y además el cliente dice, wow, esto no ha sido una casualidad, ha habido dificultades y al final se han resuelto, ¿no? Y entonces aportamos valor para mí cuando genero confianza, ¿no? Una persona es valiosa cuando confío y descanso en ella plenamente. Y si nos fijamos en nuestra vida personal, ¿en quién confiamos? Pues probablemente esas personas son para nosotros muy valiosas y la confianza para mí es el valor con mayúsculas. Entonces, ¿cómo genero esa confianza? Pues si nos fijamos en los comentarios de la OCU respecto de las principales quejas y problemas que tienen los clientes, pues al final nos damos cuenta que tienen que ver con que las firmas de compromiso no son siempre claros, con que hay conflictos con el cobro de las comisiones, con que hay un desconocimiento de algunas prácticas. Estas son las 3 cosas que dicen que hacemos mal, ¿no? Y entonces de aquí se sabe o se ve que lo que tenemos realmente también es un grave problema de comunicación con nuestros clientes. Eso genera desconfianza y, por lo tanto, el valor, pues al final vamos a quedar por los suelos. Generar valor también tiene que ver con una buena comunicación para mí. Entonces, empezamos generando confianza con la primera entrevista con el propietario, ¿no? ¿Qué transmitimos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo se lo decimos? Entonces, debemos de conocer su proyecto, hablar de ellos y no de mí, para conocer esas expectativas que yo decía, y con lo que a ellos les preocupa y le dan más importancia es donde nosotros también sabremos generarles valor, porque aporto valor cuando lo que le digo al cliente al final está alineado con lo que les preocupa y con lo que siente y con lo que quiere oír. Y, lógicamente, al final también, claro, lo cumplo. Y después de escucharle, pues para mí es muy importante crear una buena propuesta de valor, que tiene que ver precisamente con lo que él percibe que es importante. Porque cuando él percibe que es importante, también es un beneficio al final para ellos. Y si lo percibe un beneficio, entonces, bueno, pues le va a gustar. Y bueno, pues si nos ponemos en marcha porque hemos ganado su confianza, pues aparte de hacer un plan de marketing con un montón de acciones proactivas para ver cómo eso, hagamos también un plan de comunicación, porque les hemos hecho al final una promesa de servicio y tenemos que hacer que se cumpla y además tenemos que ir informando. Entonces, para mí, resumiendo, es generar una confianza, una buena comunicación y es decir, que digo lo que hago y hago lo que digo, ¿vale? Detectar, entonces, por lo que te escucho, las necesidades muy bien del cliente en un primer momento es importantísimo, porque esto nos va a permitir alinearnos, transmitir esa confianza y esa implicación con el cliente, y eso la mejor manera, como bien dices, es la comunicación, lo cual te hago ese pequeño resumen. Eva, cuéntanos, ¿tú cómo intentas aportar valor a un cliente? ¿Algún ejemplo? Bueno, pues yo te voy a dar un ejemplo de lo que quizá no deberíamos de hacer, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero ligar con alguien que me gusta y mi conversación empiezo diciendo, oye, que yo soy muy buena persona, soy inteligente, trabajadora, guapa, bla, 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 ¿qué haría el que tengo enfrente, no? Pondría cualquier excusa y saldría corriendo, ¿no? Diría, Dios, este no es mi plan, esta no es mi persona. Pues lo mismo pasa con los clientes. Si soy de los que comienzo la conversación en una primera visita diciendo que soy RE/MAX, no sé si lo sabes, la mejor inmobiliaria, la más grande, la más bonita, estamos en más de 100 países, soy además el premio PIM, PAM, PUM, entonces le digo que mi servicio es el mejor, pero bueno, le hablo mal de la competencia, pues al final el cliente pensaría, mira, esta es yo para mí que es una engreída, ¿no? Y ¿para qué me cuenta este rollo, no? Al final todo se centraría en cuáles son tus honorarios, se pueden negociar. El cliente no percibe nuestro valor, que somos diferentes, porque todos decimos lo mismo, todos vendemos casas, somos los mejores, etcétera, pero no vamos a tener su confianza, no tenemos valor para él, que es al final, incluso para él, si nosotros no somos
capaces de explicar cómo lo hacemos, tampoco ni siquiera va a percibir que seamos merecedores de nuestros honorarios. Es así de claro, porque nos ven más mediocres y del montón. En cambio, por eso esa primera entrevista para mí es muy importante, ¿no? Es conocerles, conocer sus expectativas, escuchar su proyecto y demás. Entonces, para mí el ejemplo es hacerlo con seguridad, con tranquilidad, escuchar con interés sincero y ya cuando tengo la propuesta de valor y me tengo que poner en marcha, pues claro, esa propuesta va a tener que ver con lo que me ha dicho. Os pongo también un ejemplo, pues no es lo mismo a una persona quizás, ¿no? Que como una que tuve yo hace no mucho, ¿no? Que vendía su casa, una casa preciosísima, una casa que, bueno, la más bonita que yo había visto, pero esa mujer que era joven, era guapa, tenía aparentemente todo en la vida, pues resulta que había perdido a su marido después de 35 años. Entonces, si yo no profundizo eso y no, pues no hubiera entendido nada de cómo lo que quería, que va a hacer un cambio de casa, que lo que quiere es que las empresas de, yo qué sé, en fin. Es que si yo no sé, yo no puedo aportar ni puedo dar ni tal. Si no veo la casa bien y veo exactamente cómo es, pues no puedo saber si efectivamente hay que decir, como decía la compañera, un homestaging, o a lo mejor digo, mira, vamos a vaciarla, en fin, vamos a hacer este reportaje, vamos a hacer unos planos con una reforma, todas estas cosas que nosotros podemos aportar como valor. Si realmente no llegamos y no lo explicamos, pues tampoco va a valer absolutamente para nada, ¿no? Entonces, como al final, si al final tenemos que hacer también esa propuesta de hacerlo con mucho compromiso, con mucha pasión, tenemos que marcar esa diferencia, ¿no? En cada iniciativa, en cada estrategia, hay veces que se tuercen las cosas, ¿no? Entonces, de repente, pues tienes que sentarte con ellos, centrarlos, decir, oye, no te preocupes, esto lo vamos a resolver de esta manera, de esta otra, o sea, estando muy, como decían las compañeras, muy con ellos, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos ese plan de comunicación, pues pactémoslo al principio de cuando firmamos la exclusiva. Oye, ¿cómo quieres que nos comuniquemos? Se puede hacer de muchas maneras, o bien llamar todas las semanas, cuando hay a lo mejor visitas, o a lo mejor se puede hacer pues haciendo un informe de seguimiento que nos va preparando si luego hay que hacer una bajada de precio, cosas objetivas, podemos también sentarnos con él de alguna manera. Entonces, hay muchas maneras, pero la cercanía es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? ¿Vale? ¿Cuándo fue o cómo fue el momento en que te diste cuenta que ese era el camino que tenías que llevar a cabo? Bueno, pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿eh? Y para mí, bueno, quizá por aportar algo un poco distinto, es de cómo yo me sentía, ¿no? Muchas veces cuando los comienzos, pues ves un poco lo que es la travesía del desierto y entonces te tienes que centrar fundamentalmente en ver que estás progresando, aunque no sea en resultados, pero sí en experiencia. Y por eso hay dos cosas que quería decir, que yo me di cuenta que tardé, que era muy importante tener seguridad en decir las cosas a mi cliente. Fíjate qué cosa tan tonta, ¿eh? Es un tema de confianza en uno mismo. Está yo diciendo que hay que transmitir confianza y tal, pero cuando estás empezando, si tú titubeas o hablas sin seguridad o con miedos, es decir, no te crees lo que estás diciendo al 100%, pues el cliente eso lo detecta. Igual que los perros, cuando a alguien les da miedo, lo saben ellos, pues aquí pasa igual, te ven un poquito ahí como ficticio todo. Entonces, para mí, tardé casi 2 años, ¿no? En decir, en que si no creía en lo que decía, lo transmitía con esta pasión, con seguridad, con eso, los clientes no me iban a seguir, ¿no? Entonces hay que prestar atención en cómo comunicamos y que también nuestro mensaje llegue de una manera adecuada. Es verdad que al principio esto no lo puedes hacer porque con esta soltura hay gente que tiene muchas cualidades, ¿no? de comunicación, pero si no, pues pegarte a alguien que sepa, que vea cómo haces las entrevistas, que vea cómo eso, tu broker, tu team leader, tu compañero de al lado, oye, decir, oye, no te importa que venga contigo, porque eso al final se adquiere también con la práctica, escuchando y demás. Entonces, aparte de decir está la confianza en uno mismo, que para mí es muy importante, también hay otro detalle que también para mí me llamó mucho la atención, y es que yo al principio también era excesivamente formal con el cliente que tenía enfrente. Quizás tenía demasiada distancia, porque, bueno, yo en mis anteriores trabajos con clientes tenía que vender un servicio, un producto. Yo además procedo de una ingeniería, o sea, hice una ingeniería, entonces
pues al final tenías que ir a una empresa a vender, pero con un protocolo, unas formas, como todo mucho más formal, ¿no? Y en cambio, en este negocio también me di cuenta en un momento dado de que mi estrategia no tenía que funcionar así como yo lo había vivido en otros trabajos, porque hay que mostrarse más como uno es, ¿no? O ser muy auténtico, ser muy natural, no ser tan rígido al decir las cosas, sino, pues eso, que actuar con seguridad y también como muy cordial, muy cercana, ¿no? Eso de verdad que creo que es importantísimo para generar la confianza, para que te elijan y para que te sigan. Entonces, también todo eso, la seguridad en uno mismo y cómo transmites de forma cercana, pues sí, también sirve pues que cuando hay un problema, mira, ayer me pasó que un cliente que hacía un cambio de casa me llamó con un montón de miedos. Es verdad que era un cambio de casa que yo estaba organizando todo, nos faltaba un papel de una VPO y fue un momento un poco de tensión. Entonces, vino a la oficina, nos sentamos y le dije, mira, tranquilo porque esto va a llegar y si no, vamos a montar la tienda de campaña ahí en el ayuntamiento y lo vamos a pedir. Y si no, vamos a hacer un plan opción a compra y si no, hacemos una prórroga de arras. Es decir, que él se quedó tranquilo y eso efectivamente, eso lo da un poquito las tablas, pero también el decir que tienes seguridad en ti mismo, que si empiezas ahí, ay, es verdad, pues al final el cliente dice, Dios mío, ¿dónde me he metido y cómo lo estoy haciendo, ¿no? ¿A quién he elegido? Entonces, bueno, tenemos que estar a la altura de lo que hacemos y si no, siempre también pedir ayuda, sobre todo al principio, pero es fundamental esas dos cosas para mí, aparte de lo que han comentado, ¿verdad? Desde luego, o sea, confianza y seguridad en uno mismo para que al final y creer en lo que hacemos y lo que aportamos es fundamental para conseguir transmitirlo. Si no, es muy, muy, muy difícil. O sea, completamente de acuerdo contigo, Eva. En tu caso, Eva, para ti la colaboración, ¿cómo lo percibe el cliente como aporte de valor y también cómo te puede beneficiar a ti? Bueno, pues qué duda cabe lo que decía también Paula. Para mí es uno de los valores que siempre pongo en mi propuesta de valor. Siempre lo explico y es una de los pilares que me ayudan, desde luego, a conseguir exclusivas. Porque, claro, al final, gracias a tener ese acuerdo de colaboración con miles de compañeros, pues además existe un protocolo, un código ético, pues abrimos la propiedad del cliente de una manera extraordinaria a muchos más compradores. Entonces, para que al final lo traduzco también en un beneficio para él. De este modo, pues oye, si ocurre esto, pues amplío la visibilidad y las oportunidades de venderla de una manera extraordinaria. Se reduce el tiempo de venta, tengo además un único interlocutor, no vas a estar hablando con 40 personas, sino conmigo, y yo velo por tus intereses y voy a conseguir negociar el mejor precio. Entonces, a mí la colaboración, desde luego, me ayuda lógicamente como un argumento y bueno, pues la verdad es que cuando pones una propiedad en la MLS accedes también a muchos más compradores que se han ya cualificado de los compañeros. Entonces es una manera también como de hacer más universal la propiedad, ¿no? No solamente accedes a los compradores próximos geográficamente, que muchas veces son, pues bueno, que ya se saben todo, que ya tienes una lista muy corta, digamos, de dónde ofrecer, sino que la propiedad pues es mucho más visible. Y del mismo modo, como decía también Paula, si yo tengo un comprador, yo siempre también pues trabajo más para propietarios, pero siempre tienes compradores cualificados o que ya le has enseñado una casa tuya y sin embargo no le cuadra por algo, bueno, pues siempre puedes buscar en otros compañeros que tengan esas propiedades listadas y entonces, bueno, pues si la mía no ha servido o es un comprador que no tiene que ver con lo que yo tengo, pues siempre le puedo ofrecer un servicio. Entonces, lo importante aquí es que puedes aportar también soluciones a los compradores. Lo que pasa que también hay que ver esta colaboración, ¿se entiende? Esto es como el networking, ¿no? Se debe entender como un win-win. O sea, yo no pongo las mías y entonces busco la de los demás, pero luego al revés, pues no, o pongo pegas, ¿no? Entonces, para nosotros, que es un punto fuerte de nuestro servicio, es de los que más valor aportan, pues intentemos también hacerlo bien, ¿no? Desde luego, desde luego. O sea, ayuda a la captación y ayuda a dar un mejor servicio al cliente, tanto si es comprador como si es vendedor, completamente de acuerdo contigo. Sí le quiero preguntar a Eva, que te voy a volver a pedir que hagas memoria, hagas esfuerzo, ¿vale? Con lo que sabes ahora y todo el conocimiento que tienes ahora, si te pudieras mandar un mensaje a tu yo de los comienzos, ¿vale? ¿Qué le recomendarías que no le podría faltar para conseguir el éxito? ¿Qué le dirías? Bueno, yo comienzo diciendo que lo que pudiera recomendar de mis comienzos lo tengo que aplicar yo en primera persona todos los días, aunque lleve los años que lleve. ¿Me entendéis? O sea, que
Al final, esto no se trata de una carrera de fondo, llegas y te relajas, porque de verdad que no, que pierdes el hilo rápidamente, ¿no? Para mí, importante, hay que ser humilde en los comienzos y ahora. Hay que prestar mucha más atención a los que saben más que tú porque han pasado por lo que has pasado tú. Es importante los hábitos orientados a la captación y que no nos desconcentremos. Es importante la formación, pegarte y también no solamente formarte, sino también pegarte a quien ya sabes. Y luego ensayar y practicar para tener esa seguridad que hablaba yo antes un poco de en ti mismo, ¿no? Eso se adquiere con la práctica, aunque sea practicas en tu casa con el muñeco o con tu hija o con el perro. Tienes que aprender a comunicar y esto a mí pues me costó al principio. Y luego la perseverancia, pensemos también en progreso, no pensemos que no capto, sino que pienses, oye, ¿con cuántas personas he hablado hoy? Cada día, o sea, he hablado hoy en mi negocio. Si cumplo que yo llego trabajo con esa rueda de trabajar con gente y hablar con gente, al final nos llegan los resultados, ¿vale? Y por último, para mí también es muy importante y lo sigo manteniendo, es el tema de la base de datos, de nuestros contactos. Listemos nuestros contactos, los geográficos, los demográficos, los compradores, los vendedores. Tenemos una hoja Excel bien organizada. Al final, nuestro gran valor son los contactos. Entonces, bueno, pues no los perdamos porque nos pueden ser fuente de nuevas oportunidades y además que es muy agradable en cualquier caso hablar con ellos y que siempre los tengamos en la cabeza, ¿no? Y nada más. Humildad, hábitos, al final formación, constancia, practicar y esa base de datos son consejos que le darías a tu yo cuando empezaba. Muy interesante. Y ahora. Claro, es que todo esto para siempre. Muchísimas gracias, un beso y un abrazo muy fuerte para todos y nos continuamos viendo la convención. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.